Hola, gente de mente. Hoy tenemos el honor de compartir una charla con alguien que personalmente yo admiro mucho. Desde que te conocí, te escuché en Nahuel por primera vez en YouTube. Él es filósofo, político, filántropo. Es un referente en el mundo del pensamiento crítico y de la acción social. Su visión única y su compromiso con la transformación de la sociedad lo ha llevado a desempeñar un papel fundamental en el panorama político y filosófico de Argentina. Él es Nahuel Michalski. Nahuel, muchas gracias por estar conmigo. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por las palabras que me quedan muy grandes, la verdad. Algún día quizás sea algo de eso, pero por ahora estamos en un camino. Oye, Nahuel, bueno, si mis investigaciones no me fallan, sé que eres licenciado en filosofía y ahorita estás haciendo un doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Este, a la par desarrollas una actividad ad honorem, supongo que en el penal de Bariloche, con talleres de filosofía. Aparte eres bombero y rascándole un poquito ahí en el LinkedIn, pues decía que tuviste también formación de técnico en algo de ingeniería informática, algo así, ¿no? Sí, ¿Cómo es que van una sucediendo estas cosa cosas? rara. No, bueno, muchas ya dejaron de suceder, por suerte, gracias a Dios. No, sí, yo vengo de una escuela industrial. Acá en Argentina está el colegio industrial o escuela técnica. Yo en realidad soy de secundario técnico, o sea, técnico electricista, básicamente. O sea, se supone que sé arreglar cosas de electricidad, lo cual es falso. O sea, no lo sé, porque nunca lo hice más que en la escuela. Eh, pero bueno, eso terminé la escuela con 19 años, porque acá hay un año más, hay sexto año, y entré en la Universidad de Buenos Aires para estudiar ingeniería en sistemas, un poco porque venía al tren de la cosa técnica, y estudié unos 3 años y medio, 4, sistemas, ingeniería en sistemas. En otros países es ingeniería de software o algo así. Ingeniería de Acá es software. ingeniería de Ajá. sistemas. Ah, eso, ahí va. Acá es ingeniería de sistemas y ya te digo, cuando tenía 23 más o menos, me di cuenta que quería cambiar y bueno, dejé mi mundo laboral en sistemas, mi formación en ese campo y me pasé a la filosofía y ahí también empecé con los bomberos a los 23 años. A la par. Y es lo que sostengo hasta hoy. Yo tengo 35 y me sigo dedicando a la filosofía y sigo siendo bombero voluntario. ¿Y cómo es que te acercas o te llaman a ti a ayudar en el penal de Bariloche? Porque creo que es una población muy difícil de, o sea, con situaciones muy difíciles, ¿no? Personales. Y para entrar y acercarse como a esta sociedad. Mira, en verdad, en relación al penal, yo en realidad, el penal tiene una unidad funcional que se llama casa de preegreso. La casa de preegreso es aquel lugar separado del penal, o sea, de los pabellones, donde están aquellos internos que han mostrado buen comportamiento, una buena disposición y anhelo, y que además algunos incluso hasta están o con libertad condicional o salidas transitorias o prontos a terminar su condena, entre comillas. Yo estoy en la casa de pregreso y no me vinieron a buscar, sino que yo fui a tocar la puerta y ofrecer un taller de filosofía porque dentro de lo que se entiende como readaptación social o reinserción social, o sea, para estos internos que están quizás a poco tiempo de volver a la sociedad, eh, se valora mucho los talleres que ayudan a ese proceso de reinserción. Entonces no es que yo solo estoy ahí. Hay profesoras de yoga, hay profesores de carpintería, hay talleres de adicciones, pintura, literatura, de todo, gas y electricidad, digamos, hay de todo. Y todos esos tallercitos les dan un puntaje además que en la acumulación les permiten reducir un poco la condena, La ¿no? condena. Se me hace muy interesante. Y de hecho, eso, bueno, parte de lo que vemos nosotros con los problemas sociales, más que sean de un problema de nicho, creo que es un problema social, ¿no? El elegir
a lo mejor cuáles son aquellos aspectos de la vida que pueden ayudarnos a funcionar como sociedad, porque ellos entiendo que están confinados y tienen una necesidad, vamos, de cumplir condena, de adaptarse a la sociedad, ya es un sentimiento de ellos. Pero en general creo que el que uno elija a lo mejor el acercamiento con ciertas disciplinas nos va ayudando a ser también más funcionales en este ámbito. ¿Tú cómo ves, o más bien, cómo sería, bajo tu perspectiva, el impacto que tiene la filosofía en esta inserción de la persona con la sociedad? Mira, te hablo desde una experiencia particular, ¿no? Pero digo, puede ser que lo que a mí me pasó, a otras personas les haya pasado otras cosas. En, en principio, lo que me encontré cuando fui a la casa de preegreso es con que lo que mantenía la estabilidad psíquica del grupo era más bien el fenómeno religioso, ¿sí? Ujú. Había encuentros entre ellos, ¿sí? Encuentros de lectura de la Biblia, por supuesto son todas personas cristianas de fe, y son muy conscientes acerca de lo que la fe cristiana les ha dado en ese contexto de encierro. Es decir, otra vez, estabilidad psíquica, a esperanza, capacidad de resiliencia, de tolerancia a la angustia, a la espera, al paso del tiempo, al juicio ajeno, un montón de cosas. No te olvides que un penal es, voy a usar una metáfora horrible, pero lamentablemente es lo que es como el tacho de basura de la sociedad. Es donde la sociedad tira a aquellos que considera condenados, ¿no? Claro. De hecho, como decía Foucault, la lógica carceliaria opera con la misma lógica eh, pastoral condenatoria, ¿no? Es decir, hay una idea de un condenado, de alguien que va a tener que llevar su cruz toda la vida, es decir, su expediente, que es la cruz. Eh, Hay algo del orden de la mancha, del que fue excluido, del profano, del que ha pasado por una institución depuradora, el purgatorio, eh, con lo cual es una experiencia subjetiva muy fuerte para ellos que únicamente la han podido soportar con su fe y no tanto con la filosofía. ¿Sí? Eso es lo primero con lo que me he encontrado. Luego aparece el taller de filosofía desde un lugar de acompañamiento de eso, o de complemento, de articulación, pero no desde ningún punto de vista eh, como algo que si no ocurría ese taller, entonces ellos vivían en la angustia y no sabían qué hacer con la vida. Eso también me permitió desromantizar bastante a la filosofía y valorar de manera contundente la potencia restauradora que la espiritualidad tiene en el ser humano. Ujú. Eh, Cuando estás tú, bueno, siguiendo, ¿no? Con el tema del penal, yo veo como que dos panoramas distintos porque tú al final eres docente, o sea, tú estás haciendo una función docente, pero yo veo un mismo docente con dos panoramas distintos. Uno cuando vas a la universidad con alumnos de universidad y otro cuando estás con este grupo que aparte es un grupo muy vulnerable. ¿Tú cómo has sentido las diferencias como docente ante estas dos situaciones distintas? Bueno, claro, el sujeto con el que uno trabaja es diferente, ¿no? Es un sujeto, en el caso del penal, atravesado por otro recorrido y otra trayectoria de vida. Eh, y Eso plantea la necesidad de modificar las prácticas pedagógicas, se trabaja desde otra posición eh, profesional, digamos, ¿no? Yo no voy ahí a enseñarles filosofía, sino que yo lo que hago es, a partir de una lógica del emergente, tratar de captar cuál es el deseo de ellos y ofrecer una filosofía acorde a ese deseo. Pero no es que yo puedo, como en la universidad, ir a bajar un programa con Decir, una serie oh, de Sócrates, contenidos Platón. y, claro, ¿no? Lo clásico, porque ellos ya tienen una subjetividad y un sistema de preferencias y un deseo y una demanda generada. Entonces, cuando uno trabaja en contextos de extrema vulnerabilidad y vulneración también, ¿no? Porque no solamente vulnerabilidad humana, sino
instituciones que vulneran al ser humano, lo siguen vulnerando, ¿no? O sea, recordá que dentro de un psiquiátrico, dentro de una cárcel, lo último que se hace, lamentablemente, es respetar cuestiones de derechos humanos y de cuidados humanos, ¿no? Te repito, es como un tacho de basura, es un residuo. Es lo que la Por sociedad no suerte, quiere ver. claro, y la lógica penitenciaria acompaña esa lógica del castigo y la exclusión. Sin embargo, hoy por suerte, al menos en lo que yo he visto en estos 2 años de llevar adelante esa práctica, por suerte hay una reformulación bastante importante, ¿no? De esas cosas, y hoy nos encontramos ante instituciones que, si bien siguen reproduciendo paradigmas de antaño, tratan de ser un poco más progresistas en ese sentido, ¿no? Eh, así que, así que, bueno, en principio me he encontrado con otra forma de enseñar filosofía totalmente nueva, mucho más desafiante, mucho más interpeladora, eh, porque aparte, claro, en ese lugar no tienen ningún compromiso ni ninguna obligación. Si están ahí es porque les gusta, y si no les gusta se levantan y se van. Y vos quedás Claro. ahí como totalmente deslegitimado, ¿no? Desdibujado. En cambio, en la universidad tienen que cumplir por las notas, yo qué sé, al menos, por eso tienen que cumplir. En la escuela también, lamentablemente, opera el dispositivo de obligación, entonces. Pero acá, si no les gusta, se levantan y se van. Así que es como Es un más desafío reto. generar, y tenés que generar demanda, tenés que Claro. generar la demanda, que es con lo único que se sostiene el dispositivo. Claro, en este aspecto, ¿tú cómo ves la responsabilidad que cae dentro o sobre más bien el docente? Porque como te he comentado en anteriores ocasiones, nosotros, bueno, en mi equipo nos encargamos de educación con equipos médicos. Tú, bueno, trabajas con grupos universitarios. ¿Tú cómo ves la responsabilidad que recae o se le ha recaído al docente, cuando menos en América Latina, de que a partir de tu función es el futuro de la sociedad? O sea, dejando de lado todas las condiciones o todas las estructuras contingentes, aquí es cuando menos en México, es como algo que se repite mucho, ¿no? Los maestros son el futuro de la sociedad, dándote como a ti la responsabilidad de que formes un buen alumno, que sea productivo. ¿Tú cómo lo sientes? O sea que, bueno, quizás porque estamos en países distintos, ¿no? Entonces tenemos registros diferentes de ciertas cuestiones. Pero yo creo, al menos lo que yo siento, en Argentina en particular, es que el docente justamente le está pasando lo contrario, ¿no? Hace ya varios años que lejos está de ser una figura social entendida como necesaria o prioritaria. De hecho, acá en Argentina, cualquier mínimo reclamo docente por condiciones laborales mejores es tachado por la sociedad de manera negativa, ¿no? O sea, no es que la sociedad dice, los docentes, que son muy importantes para nuestra sociedad, están reclamando por lo que les No, corresponde. La misma sociedad te castiga por reclamar, es como prácticamente ser docente, te pone en el lugar de que uno tiene que dar clases aceptando cualquier condición laboral, ¿no? Y ahí se ve también un fenómeno de clase. Es decir, cuando los millonarios del campo cortan las rutas, el castigo que recibe ese corte, esa manifestación de los millonarios de la aristocracia agraria, no se parece, pero ni en un 2% a lo que se castiga a los docentes por reclamar un mejor salario. Entonces yo creo que además a eso se le suma el hecho de que cada vez parecería ser como que se va instalando más la idea de que las instituciones educativas son como especie de reservorios para que los padres manden a sus hijos y ellos vayan a trabajar. Y bueno, que la escuela está ahí para más o menos decirle a mi hijo algunas cosas, enseñarle algunas otras, y yo más o menos, ¿viste? Entonces creo que hay también no solamente una deslegitimación de la figura del docente, sino una deslegitimación de la institución educativa en tanto tal, que va arrastrando hacia abajo al docente, que es su empleado por definición. Y además de eso, en tercera instancia, creo que estamos asistiendo a una era de absoluta crisis, me quedo el perincho para, de absoluta crisis de todas las instituciones,
ya no solamente las instituciones educativas, ¿no? Ayer estaba leyendo a Hernández Arregui, quien empieza un libro llamado Peronismo y Socialismo, diciendo que estamos en la época del atardecer de la humanidad. Ese atardecer implica la crisis de instituciones que durante décadas, incluso siglos, fueron absolutamente indiscutibles, incuestionadas. Ya no solamente la institución educativa secundaria, sino la universitaria, la institución militar, la institución estatal, lo público, la familia tradicional. Entonces, me parece que en esa gran situación de crisis institucional generalizada, bueno, el docente es como que no sé si es mucha esperanza al futuro. Yo creo que hoy la clase media típica le pone más esperanzas de futuro a, a los, no sé, a esta suerte de construcción del influencer, ¿no? Hoy un influencer, un youtuber, una persona que hace podcast, una persona que sale en televisión, es socialmente más trascendente que un docente asalariado, ¿no? Entonces yo creo que es para, al menos en Argentina, ojalá me equivoque, pero tengo la sensación de que si hay algo que el docente no tiene es el prestigio de ser una figura social trascendente. No, bueno, y aquí tampoco, o sea, en México tampoco. Mi punto Claro. es que la responsabilidad sí se la dan. O sea, aunque Sí, se ha sí, 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 claro. deslegitimado todo esto que tú bien estás comentando, Mm, aún así se carga con la responsabilidad de que la sociedad está como está y los docentes son responsables de lo que está sucediendo socialmente. A mí me parece ujú, pues una catástrofe porque están dejando de lado todo lo demás, las estructuras sociales, las familiares, eh, co- no sé. Y bueno, de ahí nos subimos un escalón porque tú aparte eres investigador. Que creo que si el docente ha tenido rachas difíciles, el quehacer científico a mí me ha dejado mucho, mucho que desear. De hecho, acabo de leer un artículo que acaban de publicar que la producción de Latinoamérica completa a nivel mundial de papers es del 4% comparado claro. contra Estados Unidos, contra Asia, donde Mm, nosotros, los que tratamos de hacer ciencia, nos vemos como en esta lucha de, pues uno, no hay presupuesto, dos, están, creo, pervertidos los objetivos del quehacer mm, científico. ujú, Y a mí me parece lamentable esto. No sé cómo lo veas tú, a lo mejor en Argentina la situación es distinta. mm. Sí, yo, a ver, ahí hago una breve aclaración. Yo estoy haciendo un doctorado en filosofía, en el área de la filosofía política, y tengo he adjudicado una beca para hacer ese doctorado de una institución que en Argentina se llama CONICET, que es la Comisión Nacional de Ciencia y Técnica, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología más importante del país y uno de los más prestigiosos del mundo. Eh, y esa beca doctoral que te otorga el CONICET, gracias al apoyo que el desarrollo científico recibe del aparato público, muy importante, esto con un gobierno neoliberal o privatista sería imposible. Ujú. eh, esa beca es como lo que se llama algo así como estímulo o como el acompañamiento en la formación de como investigador. Es decir, yo en este momento me encuentro formándome como investigador, ¿sí? Si bien hago investigación, porque para formarme se supone que tenés que hacerla, ¿no? Entonces es Claro. como un círculo, obvio, la tengo que hacer, si no, no me estaría formando, pero estoy aprendiendo a hacer todavía, puede ya un par de años largos de hacer esto, lo que es hacer investigación y conozco la lógica de papers, he publicado papers, digo, incluso hasta me es obligatorio publicar papers Para para poder permanecer titularte. en claro, para poder permanecer en el CONICET, ¿no? Ujú. Y yo creo que pasan varias cosas. Creo que por un lado, digamos, lo que yo creo es que la cantidad de publicación de papers o artículos científicos en revistas especializadas no necesariamente es una contribución al saber, no al menos en la filosofía, no sé en otros campos, hablo de la filosofía que es el mío.
y que tiene una aspiración científica, por eso es un campo becado por el CONICET, que es la Comisión Nacional de Ciencia y Técnica, ¿no? No es no, yo no tengo una beca del Instituto Wolfgang Goethe de Alemania, ¿no? Digo, me beca una institución de desarrollo científico, lo cual no significa que yo soy científico, significa que lo que se espera es que yo haga un abordaje científico del campo filosófico, que haga una perspectiva científica de ese campo, con todo lo que eso implica en términos de rigor epistemológico, de rigurosidad epistemológica. Y yo creo que al menos en la filosofía, no, la publicación de artículos eh, especializados no necesariamente implica un aporte al saber o que estás haciendo una filosofía más verdadera. Creo justamente que hemos caído, hay que hacer algunos comentarios en relación a los papers. Para empezar, los papers son publicados por 5 grandes holdings de revistas mundiales que son las verdaderas propietarias de las universidades. Oligopolios. Son Entonces, oligopolios ajá. de 5 o 6 grandes revistas que le bajan sus directivas siendo propiedades privadas, o sea, siendo corporaciones, son las que pueden presionar y decirles a los futuros investigadores y científicos cómo, cuánto y sobre qué tienen que publicar. Eso da cuenta de una superioridad de la propiedad privada y la lógica corporativista sobre la lógica del Estado, digamos, de lo público y de un desarrollo del saber orientado al aporte del saber y no a cumplir con handicaps y índices de rendimiento de publicación con tal de preservar un trabajo. Es decir, desde el momento en el que uno tiene que publicar una X cantidad de papers por año para preservar el trabajo, uno ya es un empleado, es decir, uno es un obrero intelectual que tiene que vender, trabaja con su cerebro, pero de forma igualmente explotada e igualmente alienada que cualquier otro obrero. Y además tu objetivo deja de ser la producción científica, sino el Total, cumplimiento del número de papers para no perder tu total, trabajo. total, lo cual genera una bajada en la calidad de lo que se publica, Claro. porque como lo que empieza a primar es el tiempo de producción, entonces empiezan a aparecer papers que son una porquería, que son una verdadera porquería, pero que bueno, había que publicar. Agarremos cualquier cosa, mezclemos acá un poco, hagamos, reacomodemos, uso algo de un paper antiguo, lo mezclo con algo nuevo, saco un paper nuevo, le pongo el check y ahí ya tengo un paper más. Y en el fondo, la calidad de lo que hiciste es una porquería. O sea, tenemos que tener en cuenta que siempre que nos enfrentamos al paradigma del rendimiento y la eficacia en el sistema capitalista neoliberal, lo primero que cuenta es la cantidad, no la calidad. Entonces vos indudablemente tenés una bajada de calidad en la producción. Digámoslo así, o sea, los grandes genios de la historia escribieron 4 libros, 3, 2. No ¿Sí? tenían que sacar 10 papers por año. ¿Te imaginas a Nietzsche preocupado por sacar un paper antes de agosto? ¿No? ¿O a Kant preocupado por las normas APA? A ver si la citación está correcta. La Eso es del página, el obreraje. autor. Pero por supuesto, eso es plebeyo. Eso nos pasa a nosotros. A los grandes genios, que son los que nosotros ponemos en nuestros papers, esos genios no escribían papers, escribían libros. Y los primeros libros de sabiduría los sacaban a los 45 años, no como ahora que se le pide a una persona de 22, 23, que con suerte se doctora a los 25 si se sacrifica espiritual y psíquicamente lo suficiente, que ya esté con 24 años teniendo ideas claras. No, aparte que cuando publicaron ellos, que ya tenían 45 años, se vino gestando todo eso detrás. O sea, no es como que se les acabaran de ocurrir esas ideas, sino es un proceso de Por gestación que supuesto. se culmina. Por supuesto. Al menos yo hablo de la filosofía, que es mi campo, ¿eh? ¿No? Pero, Entre digamos, en la todos. filosofía, digamos, vos vas, o sea, lo que yo hoy pienso en la filosofía que yo estudio, en la que yo sistematizo, la que suscribo, la que a mí me parece interesante, la de hoy, que yo tengo 35 años, no tiene nada que ver con la que me interesaba y creía que era la verdadera cuando tenía 32, ni hablar cuando tenía 26. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuál es la edad o el tiempo vital en el cual se madura una idea filosófica que merece ser escrita y publicada? Si uno fuera sensato con decir, ok,
voy a publicar y a escribir cuando tenga mis ideas maduras, trabajadas y desarrolladas, tengo que sacar mi primer escrito a los 48 años. Con lo cual voy en contra de la lógica de que me superexploten desde los 23 las instituciones de producción de, yo no diría saber, yo diría producción de texto. A mí me gusta pensar que, sacando excepciones, porque obvio siempre nada es total, siempre estos dispositivos que estamos cuestionando tienen sus maneras de hacer algo ahí adentro que está bueno. Por Ujú. supuesto, si no yo no estaría ahí, no me lo soportaría. Yo he encontrado la manera de, formando parte del dispositivo, hacer algo que considero que tiene un valor. Y también hago porquerías para sacar paper rápido. O sea, he hecho las dos cosas, pero cuando tengo que trabajar, tengo que pagar un alquiler, o sea, soy un plebeyo, digo, soy obrero, no Ese soy es el otra punto cosa. también. Sí, porque también muchos de los investigadores aquí es el Sistema Nacional de Investigador. El SNI se llama SNI 1, el SNI 2, SNI 3, y con eso viene una ganancia económica. Y es el reclamo. Bueno, está muy bueno lo que me dices, hay que hacer ciencia, hay que generar conocimiento, pero tengo hijos y tengo que pagar una renta y tengo que traer un coche con gasolina. Entonces, no está fácil la idea de ser investigador. Algún día vi un meme que decía en una entrevista, ¿no? Un entrevistador con el investigador le decía, ¿y qué se siente ser investigador? Y el investigador le decía, mucha hambre. O sea, la verdad es que no es, ser investigador no es igual a quiero hacerlo para tener dinero. Eso no es un sinónimo, o no debería de ser un sinónimo. Sin embargo, cuando van de la mano, es cuando yo menciono, se pervierte el objetivo de la investigación. Y lo que decíamos, pues eso que tú justo mencionas de las revistas que tienen los oligopolios de la producción científica, también es carísimo publicar ahí. O sea, se ¿Sí? mete uno a intentar publicar en esas plataformas y están alrededor de los $4,000 las publicaciones, que obviamente una persona a nivel individual no lo puede hacer. Y los apoyos gubernamentales, el caso de México, si están supeditados al interés de, a mí me interesa que saques esa información o esto no es un tema que me interese que se conozca. Y ahí siento que se rompen muchos de los objetivos que deberían de estar inmersos en el conocimiento científico. Otra pregunta, Nahuel, porque en alguna ocasión, creo que en Confluencia, cuando viniste a México, lo mencionaste, a Mm. lo mejor de broma, de que 3 personas a lo mejor son las que finalmente acaban leyendo, ¿no? El paper, que al final cuesta dinero y tiempo invertirse y todo, ¿no? Y es verdad, al final el quehacer científico traducido en la publicación de un paper está muy alejado de quien debiera ser el consumidor. No sé si. El tema es que yo creo que se trata de dos tipos de usuarios, usemos una palabra posmoderna que está muy de moda, ¿no? Eh, Dos tipos de usuarios diferentes. Y no me parece desacertado, al menos, o inadecuado, que haya producciones de textos acordes a cada usuario, así como se produce cine para gente especialista y cine para gente que le gusta entretenerse un rato, no veo un problema en que haya producciones de textos eh, orientadas al tipo de consumo. Yo creo que la producción, yo creo no, es una ley básica del capitalismo, la producción tiene que estar determinada por el consumo, por el tipo de consumidor. Entonces yo no creo que un usuario que le gusta leer literatura filosófica tenga que tragarse un paper insoportablemente aburrido sobre el concepto de drama barroco en Benjamin, porque no le importa, y porque tampoco nos importa a nosotros que somos los especialistas, te voy a ser sincero. A mí me aburren muchísimo los papers. He leído realmente muy pocos papers que me han parecido nutritivos en algún sentido. El resto uno lee 6 renglones y ya se da cuenta que es otro rejunte más de lo que ya se sabe, de lo que todos sabemos y que está ahí publicado para sumar una ficha más en una beca o en una carrera. Entonces, que tampoco está mal, porque detrás de eso hay un trabajador. Por eso digo, que yo quisiera salir de este lugar de, esto es producción de porquería y esto es verdadero, porque acá hay corazón y acá hay repetición. Sí, claro. No, creo que somos todos trabajadores y los trabajadores tienen familias y a veces tienen que publicar rápido algo así nomás para poder cumplir con un estándar que se los impone una institución vertical.
Entonces, digo, no es que estoy criticando, pero indudablemente son aburridos. O sea, por más que sea por lo que sea, aburre, digamos, ¿no? Es como, Y nos aburre a nosotros, digo, que nos tenemos que sentar a leer eso para ver qué es lo que se está diciendo en el campo, qué dicen los colegas, qué se dice en otras partes del mundo. Entonces, me parece que el paper tiene una función muy específica, digamos, no me parece que sea algo que tenga que ver con lo que se entiende como divulgación de la filosofía, porque para mí, desde mi punto de vista, un paper no, justamente no tiene que ver con divulgación. ¿Por qué? Porque usa un lenguaje técnico, vocabulario específico, está orientado a gente especializada. O sea, el error sería para mí pensar que tenemos que acercar el paper a el lector que en realidad le interesa otra cosa de la filosofía. No me parece que estén mal esas dos apariciones en el campo. Me parece que, voy a hacer un razonamiento medio kantiano, pero me parece que el problema es cuando queremos obligar a este usuario que no le interesa el vocabulario técnico, que aprenda vocabulario técnico, pero también está el problema de cuando contribuimos a que un usuario piense que leer el mundo de Sofía es aprender filosofía. O sea, ninguna de las dos cosas. Ni leer el mundo de Sofía te hace especialista en filosofía, ni ver Merlí, ni leer un libro de Nietzsche, ni el banquete de Platón, pero tampoco hacer filosofía verdadera implica que vayas a la universidad, después te formes y escribas muchos papers. Creo que hay que desarmar esas polaridades y permitirle a la gente libremente que se acerque al tipo de contenido que le gusta, pero desde la conciencia de lo que está consumiendo. Para mí ahí está el punto clave, ¿no? O sea, bueno, ¿sos consciente de lo que estás consumiendo? Si sos consciente de que no sabes filosofía porque ves videos de YouTube, perfecto con que mires videos de YouTube. Capaz incluso el contenido de los videos de YouTube para esa persona y para el tipo de interés que tiene, le sobra y está bien que así sea. Capaz. Porque hay también mucha gente llamada especialista que publica papers a rolete y que la verdad no usó ni aplicó ni un solo minuto de su vida práctica una sola fórmula de filosofía, sino que es de acá para afuera. Entonces, por eso me parece como que hay que desarmar, ¿no? Esas como polaridades, Ujú. permitirle a cada persona que se acerca al tipo de contenido que le gusta. Hay gente que uno diría, esta palabra horripilante, pero que en la academia se usa mucho, ¿no? Del mundo profano, ¿no? De lo profano, de la gente que está por fuera de los círculos especializados, que es, pero totalmente amante de los papers y la producción científica. Y se los devora, y se devora los libros técnicos, y aprende un nivel de filosofía magnífico. Y es gente que no tiene ni título universitario, ni está en las aulas dando clases. Y tiene un nivel de conocimiento y de preparación brutal. Y después tenés gente con 2 doctorados o un postdoctorado que hace 5 papers por año y realmente es muy mediocre lo que hacen, porque repiten, ¿no? Lo que ya se sabe, ¿no? Entonces, otro doctorado más en Foucault, diciendo lo que dice Foucault, ya sabemos lo que dice Foucault, entonces, ¿cuál es el sentido de tu doctorado? Si ya sabes, ¿qué le estás aportando al campo? O sea, eso Cambiando también pasa, ¿no? palabras para que no suene igual. Claro, exacto, cambiando palabras, reinterpretando, y en el medio se te va un doctorado de 5 años, ¿no? Y uno dice, bueno. Por Hay eso, me beca. parece que es muy relativo al tipo de usuario. Sí, sí, claro. Dentro de todas las áreas de la ciencia, a mí me queda claro que no hay o no existe pues una necesidad real a lo mejor de un acercamiento a todas las personas hacia las mismas disciplinas. Pero en el caso de la filosofía, a lo mejor porque yo tengo un amor extraño por este tipo de disciplinas, pero no, a mí me gusta mucho, a mí me la dieron en preparatoria. ¿Tú crees que sea una forma positiva o tendría impacto en la sociedad que incorporáramos materias como la filosofía, o sea, primaria, la secundaria? Sí, 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 ¿cómo sería, no, este acercamiento? Porque no le vamos a poner a los niños a leer a Nietzsche. Este, ¿Por qué no? sí, Sí, no, sí. no sé, Hay ¿tú filosofía, qué opinas? yo tengo colegas que se dedican a filosofía para niños, acá mismo en la ciudad en la que yo vivo, y leen a Nietzsche con los niños. El tema no es Nietzsche, el tema es cómo lees a Nietzsche. Obvio, con un niño de 6 años Ujú. no le vas a hacer leer un texto de Nietzsche, pero capaz podés
extraerle o acercarle algunas palabras que use Nietzsche y jugar con las palabras, y se puede hacer un momento lúdico con la filosofía y con los niños, que se suele hacer muchísimo. Eh, Digo, me parece que no es tanto el autor, sino la forma, la manera en la que se acerca el discurso filosófico, y me parece que es absolutamente fundamental y transversal a la constitución de la subjetividad el hecho de que las niñas puedan ya desde sus primeras infancias acceder a, a al discurso filosófico, claro, por supuesto, y que se sostenga en la adolescencia y después llegue a la adultez. Yo hubiera dado lo que sea por tener en mi primaria y en mi secundaria algo parecido a la filosofía. Está bien, fue un colegio industrial, ¿no? O sea, caí en el lugar equivocado. Capaz si hubiera ido a un bachiller o a un colegio nacional, sí, seguramente hubiera tenido filosofía. ¿Sí están Pero sí es incluidas? cierto. Sí, sí, ¿Perdón, sí? en algunas escuelas sí, en algunos programas sí, depende mucho de las disposiciones educativas de las provincias. Acá Argentina es un país federal, quiere decir que cada provincia tiene cierta autonomía en términos de cómo gestiona su aparato educativo. Hay provincias más conservadoras, más progresistas, entonces, bueno, depende también de la provincia que te corresponda, de los gobiernos de turno, eh, digamos, depende mucho de eso si la filosofía se inserta más o menos en una currícula educativa. Por ejemplo, yo actualmente vivo en la provincia de Río Negro, es una provincia pionera en progreso educativo y en otros progresos muy importantes como leyes de salud mental, antimanicomiales, bueno, un montón de cosas, aborto, ¿no? Digamos, ley de interrupción del embarazo, y es una provincia que tiene filosofía desde el primer año del secundario hasta el último. O sea, desde los 12 años hasta los 17 tenés filosofía. Y después tenés otras provincias que son más conservadoras y que entonces excluyen la filosofía porque la consideran vetusta o inútil o estética sin, digamos, digamos, que consideran que no tiene un correlato directo con la formación de obreros, que es lo que hace la escuela, formar obreros. Entonces, bueno, ¿para qué me sirve? No, típica pregunta. ¿Y para qué nos sirve la filosofía? No sirve para nada. Saquémosla y pongámosle educación financiera. Y yo creo que tiene que haber educación financiera y filosofía, las dos Filosofía, cosas. A sí, mí me hubiera claro. encantado también tener educación financiera. Es que no están mutuamente excluyentes, o sea, se pueden No, las dos cosas. Sí, sí. no, no, creo que la escuela tiene educación financiera, filosofía, yoga, nos tendrían que enseñar a alimentarnos bien, a tratarnos bien, pero bueno, digamos, como dice Foucault, la escuela de hoy sigue siendo la réplica de una escuela del siglo XIX orientada a formar proletarios. Pongámosle un nombre más lindo, menos lindo, que esto que el otro, pero forma proletarios, forma futuros empleados, no forma otras cosas. No, Podemos después tener empleados con más conciencia social, menos conciencia social, más progre, menos progre, pero somos futuros proletarios. Entonces, digamos, me parece que va por ahí. sí, ¿no? Como en los videos de Pink Floyd. Este Ja, video de Wall está sí. pues, buenísimo, ¿no? Así que los niños se van convirtiendo en carne molida. Qué triste. Oye, Nahuel, quisiera hablar de... Yo tengo, y lo presumo mucho, este paper que escribiste tú, de Walter Benjamin, Ujú. que fue el primer paper que publicaste. No, el primer paper fue un paper que publiqué hace unos años sobre un filósofo que también es de la escuela de Frankfurt, igual que Benjamin, que se llama Max Horkheimer, y que en esa época estaba terminando mi tesis de licenciatura, estaba muy preocupado por el tema de la apatía política, que fue mi tema de licenciatura, ¿no? La desafección política. Y bueno, hice un artículo sobre Horkheimer donde él analiza cuáles son las condiciones de que tiene que tener una subjetividad humana para desresponsabilizarse de la acción social, digámoslo así. Algo que, bueno, que Marx ya, o en Hegel, ¿no? Se vinculaba con conceptos como la conciencia enajenada o la conciencia fetichista. Y bueno, el primer texto fue ese. Creo que lo saqué en 2018, 17, no me acuerdo. Sí, porque este de Benjamin es del 2020. Sí, Claro. este es del ¿Cuál tenés 2020. ahí? El de Ajá. Benjamin El sobre. Ah, la embriaguez embriaguez. la Sí, sí, es embriaguez el urbana. 2020. Sí, Ahora hay ajá. otro publicado que saqué comparando a Benjamin con Foucault Con Foucault. también. Ujú. Ajá. Ese no lo pude bajar porque me lo cobraban en script, pero este es el que está autografiado, así que este es el que, este es el que me gusta. Pero bueno, yo sí tenía algunas dudas porque finalmente aquí en la academia ayudamos a que los médicos
publiquen y hagan el proceso de redacción. Y la verdad es que por todos estos problemas que hemos comentado, sí es un poco difícil que se enamoren del abordaje. En el caso específico de este artículo, ¿por qué Benjamin? Mm, Porque de repente le preguntas a las personas, ¿por qué publicaste eso? Y la mayoría de las respuestas que yo he recibido es porque mi asesor me dijo. claro, O sea, mm, yo no sabía qué claro. investigar, mi asesor me dijo y eso fue lo que produje, ¿no? Entonces, Está buena tu pregunta, está buena. Bueno, qué loco eso, ¿no? No sé cómo es en el campo de la medicina, que es el tuyo, eh, pero al menos acá en Argentina, y en algunas universidades, no en todas, pero en algunas, como la que yo fui, que es la Universidad de Buenos Aires, eh, cuando vos vas terminando la carrera de grado, es como que vos te vas orientando hacia ese tema que te interesa tocar. Y tenés acompañamiento institucional. Por ejemplo, nosotros en la universidad teníamos un tutor, que es como con el que dialogabas cuando te faltaba poco para recibirte, y bueno, te orientaba, te recomendaba futuros directores de tesis, bueno, ¿no? Objetos problemáticos, formas de indagación, etcétera. Entonces, la verdad que al menos en la Universidad de Buenos Aires, que es la mía y la que amo, eh, es bastante libre, no la manera, digamos, no la currícula, porque es la misma para todas las personas, pero sí el final, lo que sería como la orientación, sí es bastante libre. Entonces vos vas tocando puertas, te vas moviendo, vas como, bueno, me interesa esto, hablas con Menganita, no, mira, habla con Pirulito que trabaja esto, bueno, hablas con Pirulito, hola Pirulito, me interesa este tema, no, habla con Robertita que hace un año sacó un libro sobre, bueno, vas con Robertita, o sea, es medio un proceso medio tortuoso porque tenés que ir tocando puertas, pero una vez que encontrás a esa persona que te quiere dirigir tu tesis de licenciatura, después vos digamos, acá no sé cómo es en México, pero acá la figura del director de tesis es una figura muy, muy light, digamos. Es como que en realidad vos te vas haciendo solo y el director te va como acompañando, pero no te impone nada. No te impone nada. Con respecto a la selección de Benjamin, yo llegué a Benjamin porque porque yo sabía cuál era mi tema, qué es lo que me interesaba trabajar, pero es tan específico mi tema de trabajo, tan pequeño, bueno, a vos también te debe pasar, ¿no? Es como que te guste estudiar en la célula de los conejos africanos, ¿no? Y blancos. bueno, claro, hasta que encontrás el que trabaja células de conejos africanos blancos, es como medio tortuoso. Bueno, a mí me pasó lo mismo, o sea, yo quería estudiar la relación entre imagen inconsciente y subjetividad política, o sea, como, bueno, tenía que encontrar a alguien que sepa de psicoanálisis y de filosofía, que tenga trayectoria, porque acá en Argentina, para que vos puedas tener un tutor, allá debe ser igual, el tutor tiene que tener un currículum que le habilite, que te acompañe. Ese tutor después me tendría que poder acompañar no solamente en la tesis de licenciatura, sino en la tesis de doctorado. Bueno, medio. En una tocada de puertas de todas esas, llegué a una persona que quiero muchísimo, que es Florencia Badi, La que escribió el libro que... la que escribió el libro de Sacrificio de Narciso, que es una genia total y que la amo, o sea, es una persona del bien, de luz. Y, y Flor me dice, vos tenés que... trabaja Benjamin, me dice, ¿qué es lo que...? Y yo a mí lo que me pasaba con Benjamin, y de hecho me sigue pasando, es que es un autor que creo que condensa de la mejor manera posible mis ideas, pero como que no me gusta ni toda la obra de él, ni tampoco me gusta toda la manera en la que él escribe. Es como que tengo una relación benjaminiana con Benjamin, ¿no? Como medio, como que sos el único que dice lo que yo quiero decir, pero no me interesa todo tu trabajo. Y a veces hasta me aburre cómo escribís. Entonces, pero bueno, es el que había. Entonces, eso también fue un desafío, porque hay gente cuando, capaz en tu facu pasa lo mismo, pero hay gente que cuando sale de la universidad a elegir un tema de trabajo y de formación específica, de golpe agarra un autor de esos que están súper trabajados, que son súper claros, que no hay duda, que son sistemáticos, que es nada, lo lees de punta a punta y ahí está el autor y está claro lo que dice y hay muchísima bibliografía al respecto, entonces está siempre contenido por el mar bibliográfico que te rodea. Y bueno, no sé, Foucault, por ejemplo. Tengo uno de mis mejores amigos de la facultad, Foucaultiano. Y Foucault es
todo bien con los Foucaultianos, pero fácil era Foucault, no es difícil Foucault. O sea, yo qué sé, es un autor sistemático, siempre dijo lo mismo, acá está Foucault, hay 200 millones de libros de Foucault. Entonces, pero Y una escritura Benjamin sexy, Foucault. es una escritura sexy que da para hacer memes con eslogans y es sensacionalista porque a la gente le gusta que le digan la palabra poder y cuerpo y sexualidad. Entonces, no es como un autor exitista. Y de golpe Benjamin es un amargo exiliado que habla en clave, usa un vocabulario religioso para decir lo que dice, con lo cual ya ahí hay como algo, uy, no, religión, ¿viste? Eh, Habla difícil, escribe difícil, es asistemático, se contradice en varias partes de su obra, sus textos se publicaron post-mortem, o sea, no se sabe muy bien todavía qué quiso decir Benjamin porque gran parte de su obra la dejó incompleta. Entonces un día mi director de doctorado me dice, bueno, pero esa es tu oportunidad, justamente, estás con un autor al que hace falta investigación. Hace falta investigar a este autor. De Foucault no tenemos que investigar nada, ya se sabe. De Freud no hace falta nada, de Lacan no hace falta nada, ya se sabe lo que dijo Lacan. Pero de Benjamin no se sabe muy bien, porque muchos pedazos quedaron sin texto. Entonces, como que bueno, sí, asumo el desafío, pero la verdad que me da mucha fiaca, hubiera preferido que sea Foucault. De hecho, el que tú Eh, hiciste, el análisis está inconcluso, ¿verdad? El libro ¿Cuál? de Benjamin. El, el libro de los pasajes. Claro, en realidad el libro de los pasajes es un libro que no se termina, y menos mal que no se, o sea, perdón, menos mal no, digo, ¿Qué? bueno, sí, menos mal que se terminó ahí, porque tiene 1000 páginas el libro de los pasajes, y ese era el libro inconcluso de Benjamin, el de 1000 páginas. Ajá. O sea, es así, así de gordo es, literal. Benjamin tiene una escritura muy particular, escribe por fragmentos, escribe por aforismos, escribe a pedazos, él creía mucho en la composición literaria, con lo cual no es como Foucault que te dice, capítulo 3 psiquiatría y antipsiquiatría, ¿no? Tiki, 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 tiki. Microfísica al poder, tiki, tiki, tiki. No, Benjamin te escribe a manera de composición literaria, entonces vos tenés que ir como decodificándolo, eh, es muy místico, es un tipo muy religioso, entonces toda su escritura está atravesada por una cierta espiritualidad que la tenés que ir como corriendo de lo otro, que es lo que realmente me interesa, que es la subjetividad política en la sociedad de masas. Bueno, en fin, cuento corto, llegué sugerido a Benjamin, pero también conflictuado, digamos. Cuando vi lo que era Benjamin dije, hoy no, no ¿No te podía quisiste ser. retractar así? ¡Ah! Sí, sí, claro, no podía ser Nietzsche, digamos, que ya está, ya sabemos lo que dice Nietzsche, no hay vuelta, digamos, ¿no? Así que Claro, bueno. claro. De hecho, Ay. es muy loco, pero vos sabés que en mi facultad, en la Universidad de Buenos Aires, cuando entras en el repositorio, o sea, la facultad tiene un repositorio de las tesis de doctorado, de todos los doctorados que hicieron su tesis y la publicaron en la universidad. Miles de tesis. O sea, estamos hablando de una universidad que tiene más de 100 años, ¿sí? Solo dos son sobre Walter Benja. Benjamin. Ay, caray. A ver, Nagu, yo sé que tienes una agenda muy apretada. Quisiera hacer un último cierre. Creo que me voy a aventar un No, mortal. estamos bien, estamos bien. Me Dale, voy a dale. Sí, estamos. autosuicidar, No, pero no, no, lo dale, quiero dale. hacer. Dale, dale. Han de saber todos ustedes que aquí el maestro Nahuel tiene un curso de metodología del acercamiento a la filosofía, el cual yo quise tomar porque el día que yo lo escuché en Confluencia y me llamó la atención el artículo de Benjamin precisamente, lo quise leer y me dio mucha vergüenza, la verdad, que llegué yo, no, well, sí, el paper, pero no le entendí nada. O sea, la verdad es que Mm, yo quise leerlo, lo dije, híjole, mm, no, o sea, qué mm. pena. A Pero través de... eso habla mal de mí, no de vos, porque No, no, significa que yo no escribo claro yo. no, no, al contrario, lo que pasa es que yo lo quise leer así como dices, ah, es el libro de Sofía. No es el libro de Sofía, señoras y señores, No. pero posterior a tu curso, quiero que vean todos ustedes qué métodos del maestro, no, mis Ah, notas, ahí va, mi ahí va. subrayado. Subrayados. Entonces, yo saqué unas ideas principales. Quiero, porque también es como, a ver, ¿qué tal? Aprendí, Nahuel, si mal no entendí yo, la idea principal de lo que quisiste decir en el artículo es que la interpretación y el recuerdo de los eventos pasados en este abordaje permiten a las masas tomar conciencia de la opresión y las injusticias históricas, lo que a su vez desencadena el despertar político y un cambio en la forma en que se entienden a sí mismas, las masas, y el entorno social. Ujú. ¿Es correcto esto? De esto va este artículo.
Sí, va de eso, ¿no? Me parece que hiciste una lectura muy buena, muy buena, mejor que la que hice yo, de hecho, que fue mi propio artículo. No, sí, me parece que lo que quise mostrar ahí es que eso que en Benjamin es una filosofía que tiene que ver con lo que él mismo lo llama dialéctica del despertar. O sea, recordemos que Benjamin es un autor de los años 20 y 30 del siglo pasado, totalmente influenciado por el psicoanálisis de Freud. Esto quiere decir que para Benjamin nociones como el sueño, lo inconsciente, el despertar, la vigilia, la hipnosis, son todas cosas que él entremezcla en su filosofía teológica y marxista a partir de Freud. O sea, en Benjamin tenemos una matriz de pensamiento que tiene a Freud, a Marx y al judaísmo dialogando permanentemente. Entonces, Benjamin, un poco siguiendo la idea del psicoanálisis de Freud, cree que nuestra sociedad está traumada, está traumatizada por una herida primigenia o herida originaria, que Benjamin la asimila al surgimiento del capitalismo como modo de producción histórico. Entonces dice que el capitalismo, y en realidad la historia en general, pero bueno, Benjamin se va a dedicar exclusivamente al capitalismo y a la modernidad, ¿no? Al concepto de progreso, eh, es como que podemos disfrutar de eso a expensas del trauma que eso generó. Es como que el capitalismo nos ha traumado como humanidad, pero ese trauma es el precio a pagar por tener una sociedad moderna con instituciones, libre mercado, etcétera, etcétera. Entonces Benjamin va a decir que ese trauma queda alojado en el inconsciente colectivo y que es lo que se va vinculando de manera enferma con el fetichismo de la mercancía, la industria cultural, el entretenimiento de masas, la ideología, bueno, etcétera. Entonces, para que la sociedad logre romper ese engaño, esa forma ilusoria de vivir la vida moderna, eh, que siempre va de la mano de la represión del pasado, ¿no? El tapado de lo pasado, del trauma originario, etcétera. Entonces Benjamin apuesta a la idea del recordar. El recordar sería el recordar lo ocurrido, ¿no? El recordar la barbarie con la que hemos pagado el capitalismo, o sea, tener capitalismo, es lo que generaría para Benjamin un tipo de efervescencia afectiva lo suficientemente potente, un tipo de indignación, ¿no? Como masiva, socializada, lo suficientemente potente como para que las masas se despierten políticamente. Y mi apuesta en ese paper fue mostrar que esta dialéctica entre ensoñación capitalista y despertar político de corte mesiánico, eh, para Benjamin se juega además en los productos urbanos, ¿no? Es como que él cree que, o lo que él dice en su estudio de la ciudad, por eso es la embriaguez urbana, es que hay, si bien es cierto que nuestra forma de vida en la ciudad nos anarcotiza, digámoslo así, nos anestesia mentalmente, espiritualmente, nos seda, nos debilita, nos mete en el mundo de la ensoñación capitalista, ¿no? Toda esta cosa del progreso, la tecnología, las comodidades, etcétera. Esas mismas cosas de la ciudad que nos llevan a ese estado eh, de enajenación, son al mismo tiempo las que tienen como ciertas huellas, ciertas marcas, dice Benjamin, ciertos, apoyándose en el concepto de huella anémica del psicoanálisis, ¿no? Que si nosotros supiéramos cómo verlas, dice Benjamin, si pudiéramos como ver esas marcas dentro de nuestra ciudad, dentro del mismo campo, ¿no? De adormecimiento, entonces ahí esas huellas invitarían a que recordemos. Por ejemplo, siempre el ejemplo típico para mí es el monumento a, por ejemplo, no sé, los caídos de una guerra, ¿no? Vos vas caminando por una ciudad totalmente deslumbrada por el deseo tomado por el capitalismo, ¿no? Comprando, consumiendo, entreteniéndote, hablando con tus amigos, que la cosa siempre situada en un super presente, súper ahora y a proyectada a la noche y al otro día y al futuro, ¿no? Y como que te vas olvidando del pasado, digamos, lo que vamos dejando atrás es el pasado y la conciencia del pasado, estamos como en un super presente y arrojados al futuro, ¿no? ¿Qué voy a hacer a la noche? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer pasado mañana? Típica imagen del turista, ¿no? El turista es esa especie de no ser que pulula desarraigadamente por el planeta, sin conciencia histórica, sin enraizamiento. Bueno, entonces lo que dice Benjamin, vos vas caminando y de golpe pasás por un monumento a los caídos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
con las fotos de las personas, ¿no? Los rostros ahí, pues, o vas caminando por una ciudad magnánima y te encontrás de golpe con un monumento a desaparecidos por una dictadura. Eso para Benjamin, ese cruce de sentido entre lo que es el superentretenimiento y el superpresente del momento ahora capitalista y hedonista, con el registro de la barbarie y el terror, para Benjamin genera como una dislocación del sentido. Es como que uno se queda como sorprendido, ¿no? Como tomado por ese. O sea, de golpe te pone solemne, mucha gente se acerca, deja una flor, se persigna. O sea, hay un momento de solemnidad, de contracción espiritual frente a tanta dispersión de la sociedad de mercados. Y para Benjamin eso es como el germen o ese momentito sería como la posibilidad que tenemos de recordar y de hacernos consciente de un pasado y por lo tanto hacer algo con ese pasado. Entonces, ese hacer algo con ese pasado, del cual nos olvidamos todos los días, para Benjamin es una oportunidad política, ¿no? Levantar a los muertos, redimir a los oprimidos, la historia de los vencidos, la historia la escriben los vencedores, entonces hay que hablar de los vencidos, de los que no tuvieron historia, bueno, todas esas cosas. Y eso pasa en la ciudad para Benjamin, ocurre en la ciudad. Es lo interesante para mí de su filosofía, que él no te manda a buscar la acción política salvadora al cielo, como hace Platón o como hace el cristianismo. Digamos, él te dice, ¿Dónde lo vas? si vos prestás atención por dónde vas caminando y mirás los objetos que tenés a tu alrededor, con cierta precaución, ¿no? Y con cierta dedicación, entonces vas a darte cuenta de que en la mitad de la modernidad y las ciudades y las grandes urbes, en la mitad de toda esa euforia, lo que está habitando eso es la barbarie, es la huella de la barbarie, la huella del dolor. Entonces, bueno, esa es un poco la idea que la saca de Freud, ¿no? Para Freud, el cuerpo tiene la huella del trauma también. Pasa que no somos conscientes, no lo recordamos. Lo que se trata es que sepamos a través del dispositivo analítico reencontrarnos con la huella del trauma nosotros, de modo tal que cuando nos encontramos con esa huella, tomamos conciencia, recordamos, nos ponemos solemnes, hacemos algo con eso, etcétera, etcétera. Y pasa que igual, si nunca tienes ese contacto, si nunca hay ese despertar o ese contacto con el trauma, posiblemente estés en el sueño o en el limbo y Eterno, ujú, sí, sí, sí. muy interesante. Lo logré. Bueno, No, pues te tomamos a agradezco. Benjamin. Bueno, sí. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Fue una charla bastante enriquecedora para mí y se me pasó el tiempo muy, muy rápido. ¿Algún mensaje final que le quisieras dar a mi comunidad y por supuesto a la tuya? Porque obvio, pues te van a ver. No, no, en principio te agradezco mucho el espacio, te pido disculpas por la latencia, me lo has venido proponiendo desde hacía tiempo y por H por B no podía cumplir, pero creo que es muy importante que personas como vos y como tantas otras estén favoreciendo las redes y las alianzas en la divulgación, eh, cada uno desde su campo, desde su nicho, y eso está muy bueno, así que te lo agradezco. Y no, gracias por la charla, a mí también me gustó, hacía rato que no hablaba de Benjamin, así que me lo recapitulaste. Pues esta gente, nos vemos hasta el próximo capítulo. Dale, un beso, Bye. chao, chao.